Les doy la bienvenida de vuelta a esta cuarta jornada de EFI Week Online y precisamente para tratar uno de los temas que tiene que ver con inversiones, no finanzas, pero que también tiene que ver con un negocio financiero, ¿no? Pero una inversión que convoca miles de millones de dólares y de interés en todo el mundo. Algo que resulta sumamente atractivo y sobre todo para el argentino, ¿no? Que tiene una tradición muy concreta en invertir en real estate. Otro de los participantes que nos van a acompañar es Eduardo Pérez Oribe, que es graduado en administración y tiene uno en marketing y otro en estrategia, y lleva ya 30 años viviendo, residiendo en Estados Unidos, donde es broker inmobiliario en los estados de Florida y de Michigan. Y cuenta además con una licencia de profesor de bienes raíces. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes. Hola José, un gusto compartir esta mesa o esta presentación con ustedes, así que muchas gracias. Esta situación de pandemia y el aislamiento que tocó vivir allá, ¿cómo repercutió en el sector? Bueno, José, en verdad, para nosotros en lo particular y a nivel compañía y sector, impactó en lo que respecta a nuestro proyecto del año 2019, que terminaba en marzo del 2020, con un viaje de presentación a China y Australia. Quedó sin hacerse. Habíamos recorrido cientos de millas y miles de millas durante el año 2019 haciendo presentaciones físicas. De hecho, estuvimos en Expo EFI en la rural allí por el mes de abril y pensábamos haberlo hecho en este año también, y todo eso se vio reducido a este tipo de comunicación que mantenemos con nuestros clientes y potenciales clientes alrededor del mundo, y con una gran sorpresa para nosotros. En 2 meses de cuarentena, el nivel de consultas recibido creció más del 315%. La verdad que nos sorprendió enormemente el interés del inversor del exterior de Estados Unidos en saber cómo podía iniciar inversiones aquí dentro de lo que es Estados Unidos. Nosotros concretamente, a través de mi licencia de broker en el estado de Michigan y en el estado de Florida, nos ocupamos de propiedades en Miami y en Detroit, y el crecimiento ha sido más que exponencial. En los mercados que vos manejás de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se está moviendo y cómo ves justamente? ¿Qué percibís ahora? ¿Qué va a pasar con respecto a la inversión? O sea, ¿se va a recuperar rápidamente? ¿Hacia qué producto? Gracias, José, por la pregunta. En verdad, yo los escucho y veo que la realidad económica y del mundo inmobiliario es muy diferente entre Argentina y lo que nos toca vivir aquí en Estados Unidos. Y particularmente en los mercados, como bien dices, a lo que nosotros nos dedicamos, que son Miami y Detroit, y que de por sí ya tienen dos realidades muy distintas. Miami, una ciudad que permanentemente ha estado creciendo. Yo lo he vivido, ese crecimiento, en mis 31 años viviendo aquí en la ciudad, y que tiene una proyección para seguir creciendo. De hecho, en toda esta etapa de cuarentena, que en Miami lleva desde aproximadamente el 17 de marzo y que ya ha sido levantada en gran parte, las construcciones nunca se han detenido. Las obras, los edificios, los condominios, todo lo que tiene que ver con construcción continuó, y continúa a un ritmo constante. Eso en lo que respecta a Miami y en cuanto a su potencial como ciudad y destino inmobiliario. En lo que hace a Detroit, que tiene una realidad diferente de la de Miami, como mencionaba, tenemos que tener en cuenta que es una ciudad que salió de una bancarrota en el año 2013, que se está reposicionando, perdón, que entró en una bancarrota en el año 2013 y que salió en el 2014, y que a partir de allí comenzó un reposicionamiento. Un reposicionamiento que la lleva a que, de ser la cuna de la industria automotriz de los Estados Unidos y la sede mundial de Ford, de Chrysler y de General Motors,
a partir del 2014 comienzan a llegar empresas de tecnología como Microsoft, Google, LinkedIn, y así entre la unión de las empresas de automotrices y las empresas tecnológicas, entre otras cosas, por ejemplo, por las calles de Detroit circulan los prototipos de los autos sin conductor, tanto de Ford como de Google. O sea, esto nos muestra realidades muy distintas entre Miami y Detroit, y realidades muy distintas entre Estados Unidos y Argentina. ¿Cuál es la perspectiva y la proyección en estos dos mercados a los que nosotros nos dedicamos? Miami por un lado, Detroit por otro. Nosotros en la oferta que le hacemos a nuestros inversores tenemos muy en cuenta cuál es el ciclo de la economía que vive cada una de las ciudades. Y así como Miami vivió una explosión de la burbuja inmobiliaria en el año 2007-2008 y una muy drástica caída de precios que se revirtió a fines del 2012, hoy nos encontramos con que los precios en Miami, en líneas generales, están igual o por arriba de lo que fue la explosión de la burbuja en el 2007-2008, con una realidad completamente diferente, y que esto no va a llevar a una explosión de una burbuja. Y por el otro lado, en una ciudad como Detroit, que los precios estaban en el piso y comenzaron a revertirse a fines del 2017. Hoy en Detroit las propiedades están a la mitad de lo que alguna vez estuvieron. Entonces, a partir de allí, aquel inversor que lo que busca es una rentabilidad emocional, bueno, Miami siempre ha sido un buen atractivo más allá de aquel que busca una rentabilidad económica o racional, que sí la encuentra en una ciudad como Detroit. Bueno, me gustaría ahora retransmitirle algunas preguntas, ¿no?, del público. Para Eduardo, dice, por favor, ¿puede explicar cómo funciona y con qué monto de inversión se hace para generar una visa permanente en Estados Unidos? Bueno, en principio, el tema visa implica que no es permanente, sino que en general las visas, por ejemplo, de inversión, que es la visa E2, lo que hace es que tenga que presentar un plan de negocio y podrá mantener esa visa, que se va a renovar en un periodo de 3 a 5 años, en forma indefinida, pero no es una visa permanente como visa de inversor. De hecho, Migraciones considera que quien obtiene una visa de inversor, en su ideal, no está al vivir permanentemente en Estados Unidos a futuro. Con respecto a la forma de acceder a ese tipo de visas, Argentina tiene un beneficio particular, y es que la visa E2 forma parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina de hace muchos años y no está presente en acuerdos de otros países. Con respecto a qué tendría que invertir la persona para obtener esa visa o para poder aplicar a esa visa, hay varios caminos de hacerlo. Uno es, por ejemplo, adquiriendo una franquicia en Estados Unidos, otro es comprando un negocio en Estados Unidos, y otro es haciendo inversiones inmobiliarias también en Estados Unidos. El tema de las inversiones inmobiliarias se ha ido cambiando con el tiempo. Yo recuerdo que hasta no hace mucho, inversores nuestros con la compra de 3 casas obtenían una visa E2. Y de hecho algunos hasta viven aquí, más de uno, con ese tipo de inversión. Hoy, con la compra de 3 casas, ya no se podría lograr. Y es no solamente la compra de 3 casas, y quiero aclarar esto también. Comprar 3 propiedades y esperar a cobrar alquileres, eso es una inversión pasiva. Y para obtener una visa E2 hay que tener una inversión activa. Eso quiere decir comprar propiedades para arreglarlas, hacer un proyecto, alquilarlas, venderlas, volver a comprar, y así permanentemente. O sea, hacer un negocio, en este caso, de inversiones inmobiliarias. Y con respecto a qué inversión mínima, Migraciones dice que las inversiones tienen que ser sustanciales y no define en términos de dólares cuánto es sustancial. Yo diría que hoy, en función de la práctica nuestra en el mundo de los bienes raíces y en nuestras vinculaciones con los abogados, que de hecho participamos en charlas con ellos, para acceder a una visa E2, haciendo inversiones, por ejemplo, en la ciudad de Detroit, va a tener que comprar quizás 8 unidades o un edificio y hacer una inversión del orden de los $250.000, $300.000 para arriba. ¿Por qué a alguien que está del otro lado vos le recomendarías invertir rápidamente, por favor, y en cada plaza?
Bueno, en verdad yo voy a dar una opinión muy diferente y quizás lo opuesto de lo que estoy escuchando. Invertir en Estados Unidos en bienes raíces en este momento debe ser la mejor opción. Lo vivo todos los días. Nosotros en estos últimos 40, 60 días no hemos dejado de vender casas unifamiliares, dúplex e inclusive edificios. ¿Por qué razón? Quizás uno se puede preguntar, y sobre todo viviendo en Argentina, donde la realidad económica es tan distinta. Porque aquí hay una expectativa de crecimiento que en la práctica se está concretando, y por otro lado, porque cualquiera de estas inversiones permite obtener no solo rentabilidad, sino en algunos casos, como en Detroit, muy buena capitalización. Y volviendo al tema de Miami y Detroit, esa diferencia que yo mencionaba en un principio, en Miami también tenemos que tener en cuenta aquellas áreas que están creciendo o donde cambia la zonificación. Este es un mercado muy dinámico, de una elasticidad muy grande, y eso permite que ciertas áreas, como por ejemplo el sur del condado Miami-Dade, al que pertenece la ciudad de Miami, y ciudades como Homestead o Florida City, llevan un crecimiento en base a una proyección que tiene la ciudad y el condado de que esas áreas se transformen en lo que históricamente fueron lugares agrícolas a lugares residenciales. Y en el otro área, aquí a nuestro alrededor del condado Miami-Dade, que es el condado de Broward, donde, por ejemplo, cambia la zonificación y hace que donde había un barrio de casas unifamiliares se pueda convertir en edificios multifamiliares. Eso con respecto a Miami, las oportunidades de negocio que aquí se presentan. Y con respecto a Detroit, igual, pero en una dimensión mayor. Una ciudad que se está recuperando y donde, por ejemplo, la ampliación de una de las plantas de Chrysler, que va a llevar allí en un proyecto que lleva ya 8 o 9 meses y que está a punto de comenzar a materializarse en la contratación de su personal a trabajar, le va a dar actividades a más de 5.000 personas, de las cuales 3.000 tienen que llegar a Detroit de fuera de la ciudad de Detroit, o sea, con todo lo que ello significa. Allí solamente se van a necesitar 3.000 viviendas para 3.000 familias que van a llegar de fuera de la ciudad en la ampliación de esta planta de motores que tiene por objeto llevar a Detroit la actual planta de motores que está en China. Entonces, hay un desarrollo y un crecimiento muy grande que permite hacer muy buenos negocios en bienes raíces para poder obtener tanto rentabilidad como una capitalización en un corto plazo.